Hola, apreciado elegido. Imagina esto: alguien que te sonríe en la cara durante el día, pero que en secreto entra en una habitación oscura, llevando tu fotografía como si fuera un pase de acceso a tu energía. Creen que con ese gesto tienen la clave maestra de tu vida. Piensan que han descubierto un atajo, que encontraron la manera de quebrarte sin tener que enfrentarte de frente. Pero aquí es donde todo se quiebra para ellos. El poder al que intentaron recurrir no obedeció su llamado, ni siquiera los miró a ellos. Volteó su atención hacia ti, hacia la presencia que cargas contigo, y se paralizó. Porque lo que habita en ti no es un disfraz que te pones y te quitas cuando conviene. Es tu esencia. Es la luz que te precede antes incluso de que pongas un pie en un lugar. Por eso los ataques nunca vienen de frente. No pueden confrontarte cara a cara porque tu frecuencia los sobrepasa. Buscan caminos ocultos, accesos torcidos, rituales y artimañas. Quieren aprovecharse de lo que tú has edificado con años de resistencia y batallas ganadas. No entienden que los atajos hacia tu destrucción no existen. Y aquí quiero detenerme un instante. Si este mensaje está encendiendo algo en tu interior, escribe en los comentarios la palabra luz, porque esa es la señal de que tu espíritu reconoce esta verdad. Ellos sostienen un pedazo de papel pensando que es un arma. Tú caminas con décadas de cicatrices transformadas en fortaleza. Ellos encienden velas y repiten palabras huecas. Tú portas rango, autoridad y respaldo que no se compra ni se imita. Y quizá te preguntas en silencio, ¿por qué yo? ¿Por qué siempre buscan derribarme? La respuesta es simple. Porque en ti perciben lo que ellos no pudieron construir en sí mismos. Tu sola existencia los confronta con la brecha entre lo que son y lo que pudieron haber sido si hubiesen elegido la luz en vez de la envidia. Por eso sus ataques son torpes, porque subestiman la profundidad de tu cimiento. Creen que al mostrar tu imagen en un cuarto oscuro, están preparando tu caída. Lo que en verdad hicieron fue activar una alarma espiritual. No abrieron una puerta hacia ti, abrieron un cofre sellado con fuego. Lo que intentaron convocar no vio a una víctima, vio peligro. Y no el tuyo, sino el de ellos. Lo que jamás confesarán en voz alta es que esa entidad que quisieron usar contra ti te respetó más a ti que a quienes la invocaron. Imagina llamar refuerzos y que esos refuerzos se nieguen a luchar porque saben que no quieren problemas con lo que tú cargas. Eso es ser elegido. No significa perfección. Significa que tu energía lleva un peso que ni siquiera el caos se atreve a enfrentar. Tu frecuencia no es solo alta, está blindada por cada tormenta que atravesaste y sobreviviste. Y antes de continuar más profundo en este misterio, te invito a suscribirte ahora a Trono Interior, para que no te pierdas ningún mensaje que fortalecerá tu espíritu y te recordará quién eres en verdad. Y por eso, cada intento en tu contra no se convierte en tu caída, sino en una lección que se devuelve a quienes quisieron dañarte. Ellos pensaron que tu imagen era una llave, un acceso directo a tu alma. Creyeron que podían introducir tu rostro en un ritual como quien coloca un objeto en una cerradura y girar para abrir tu vida. Pero lo que nunca imaginaron es que esa cerradura no estaba en tu puerta, sino en la de ellos mismos. En el momento exacto en que intentaron manipularte, no abrieron un acceso a ti, sino a consecuencias inevitables, y esas consecuencias no negocian. Van a repasar esa noche en su mente una y otra vez. No porque se arrepientan de lo que hicieron, sino porque no entienden por qué fallaron. Revisarán cada palabra, cada símbolo, cada vela encendida. Y aunque jamás lo confiesen, en lo profundo sabrán la verdad. Su único error fue escoger tu nombre, tu rostro, tu esencia como blanco. Porque cuando levantaron tu fotografía, el aire cambió. El ambiente se volvió pesado, distinto. Y lo que llamaron no apareció como esperaban. En lugar de obediencia, hubo silencio.
En lugar de ataque, hubo reconocimiento. En lo más íntimo de su espíritu percibieron que habían invocado algo que no podían controlar. Cierra los ojos por un instante, lleva tus manos a tu pecho y respira profundo. Siente dentro de ti la verdad de estas palabras. No fue suerte, no fue casualidad. Es que tu esencia está marcada, protegida, sellada por todo lo que sobreviviste. Ellos querían verte desmoronado, pero en realidad fueron ellos los que se quebraron en ese cuarto oscuro. Querían presenciar tu colapso, pero lo que presenciaron fue su propio límite. Y lo más doloroso para ellos es aceptar que la entidad en la que confiaban reconoció más rango en ti que en quienes la convocaron. Lo que ocurrió esa noche no fue un fracaso cualquiera. Fue un recordatorio de que no todos los caminos están abiertos, que no todas las puertas pueden forzarse. Tú no solo fuiste preservado, fuiste sellado como intocable. Esa es la razón por la que puedes caminar sin miedo, porque tu protección no depende de tu reacción, sino de quién eres en lo profundo. Por eso, cada vez que escuchen tu nombre o piensen en tu rostro, no recordarán poder ni control. Recordarán la impotencia. Recordarán que hubo algo en ti que no pudieron nombrar, pero que fue suficiente para detener al mismo poder que creyeron tener en sus manos. No será el ritual fallido lo que los persiga, sino la certeza de que no tienen ningún dominio sobre alguien como tú. Porque lo que descubrieron en esa noche silenciosa fue que la oscuridad misma reconoció tu autoridad. Imagina la escena. Ellos pensaban que tenían todo bajo control. Veían tu fotografía como un trofeo, como la ficha de acceso que los convertiría en dueños de tu destino. Confiados, la colocaron sobre un altar y esperaban que lo invisible se levantara en su favor. Pero lo que obtuvieron fue un silencio tan espeso que los desarmó por completo. No entendieron que lo que se manifestaba no era temor, era reconocimiento. Tu imagen no es una simple estampa de papel. Es un eco de todo lo que sobreviviste, una huella de cada tormenta que atravesaste. Un sello que anuncia que ya no eres presa, sino fuerza. Y aquí quiero que lo sientas en tu interior. Cierra los ojos, coloca tus manos sobre tu pecho y respira profundamente. Reconoce que cada cicatriz en tu vida se ha convertido en un blindaje, que cada noche oscura que superaste fue en realidad un pacto de luz que ahora te rodea. Lo que otros creen que es debilidad, en el mundo invisible se lee como autoridad. Ellos querían un escenario de destrucción, pero lo que provocaron fue una sala de reconocimiento. El poder que llamaron no se inclinó ante ellos. Se detuvo, se mantuvo inmóvil y en ese gesto reconoció que tu rango no podía ser quebrantado. Y es ahí donde el verdadero terror entró en ellos. Comprendieron que hasta las tinieblas saben cuándo retroceder. El filósofo romano Séneca escribió alguna vez que el fuego prueba el oro y la adversidad prueba al hombre. Eso es exactamente lo que pasó contigo. Cada prueba fue fuego que no te destruyó, sino que te refinó. Por eso tu presencia, incluso en una simple imagen, lleva un brillo que no se apaga. Esa es la razón por la que los ataques nunca prosperan, porque tu fuego ya fue probado y hallado incorruptible. Lo que se respiraba en ese cuarto no fue obediencia ciega a quienes te deseaban mal, sino respeto hacia lo que cargas. Ellos no entendieron que tu energía, marcada por batallas y victorias silenciosas, ya estaba inscrita en un nivel al que no pueden acceder. Intentaron manipular tu esencia, y lo único que lograron fue exponerse a un poder que nunca podrán dominar. Y aquí está la paradoja. La misma oscuridad en la que confiaban los puso frente a un espejo que les reveló su pequeñez. Se dieron cuenta de que hay nombres que no se pronuncian sin consecuencias, rostros que no se tocan sin riesgo. Tú eres uno de esos nombres, uno de esos rostros. Por eso, desde ese momento ya no pudieron mirarte igual.
no porque te vieran débil, sino porque percibieron en ti un límite infranqueable. Y ese límite, elegido, es el que seguirá recordándoles que contigo nunca podrán jugar. Y ese recuerdo, elegido, es el que los atormentará. Porque lo que ellos no alcanzan a comprender es que tu imagen no fue un simple reflejo congelado en un papel, sino un mapa vivo, un plano sagrado donde cada línea y cada sombra está marcada por el fuego de lo que sobreviviste. Ellos pensaron que manipulaban una fotografía, pero lo que sostenían era un documento sellado con el peso de tus batallas. Como quien abre un rollo antiguo sin autorización, lo único que lograron fue romper las reglas invisibles del reino. Porque tu vida, tu esencia y hasta tu imagen son territorio consagrado. Y en ese territorio, quien entra sin permiso paga un precio. Creyeron tener en sus manos un arma, cuando en realidad lo que sujetaban era un cable encendido, una corriente viva que se devolvió contra ellos. No abrieron puertas hacia ti, sino trampas hacia sí mismos. Eso es lo que nunca dirán en voz alta, que la maldad que quisieron soltar sobre ti los alcanzó primero a ellos. Y escucha bien, no fue porque tú devolvieras nada, ni porque levantaste la mano en defensa. Fue porque tu vida ya está rodeada de un sistema espiritual que responde automáticamente. Tu imagen lleva impresa una advertencia que dice: no tocar. Y cuando alguien lo ignora, no enfrenta tu ira, sino las consecuencias mismas de haber traspasado una línea prohibida. Ahora haz algo conmigo. Cierra un momento los ojos y visualiza tu propia vida como un recinto sagrado, como un templo rodeado de luz. Ninguna sombra puede habitar donde hay lámparas encendidas por Dios mismo. Respira y siente cómo cada batalla pasada encendió una nueva antorcha a tu alrededor. Eso es lo que hace que tu campo espiritual sea inquebrantable. El gran San Agustín enseñaba que el alma marcada por la gracia no necesita levantar la voz, porque su sola existencia ya es testimonio. Eso eres tú. Tu vida no se defiende a gritos ni a golpes, sino con la autoridad silenciosa de todo lo que atravesaste. Ellos pensaban que tenían acceso libre a tu energía, pero lo que encontraron fue un muro más alto de lo que podían imaginar, cubierto de señales que advertían peligro. Lo supieron en el instante en que el ambiente cambió, en que la supuesta fuerza invocada los miró con indiferencia, mientras ante tu esencia se detenía con respeto. Y esa indiferencia fue para ellos un castigo peor que el fracaso, la confirmación de que no tienen poder sobre ti. Por eso hoy te digo, no temas lo que otros planean en las sombras. No tiembles por rumores ni por conspiraciones. Todo intento contra ti no es más que una confirmación de lo que ya eres, intocable en espíritu, blindado por tu historia y marcado por un fuego que no se apaga. Si hasta aquí este mensaje resuena en tu alma, escribe en los comentarios la palabra fuego, porque ese es el lenguaje de los que sobreviven a las llamas y regresan más fuertes que nunca. Lo que intentaron fue silenciarte, pero en vez de apagarte, lo único que hicieron fue encender con más fuerza el testimonio de quién eres. Y mientras ellos se preguntan en qué fallaron, tú sigues caminando, sin mirar atrás, con el brillo de alguien que ya fue probado y hallado verdadero. Porque la verdad es que no fue su ritual el que se quebró, fue su orgullo, su soberbia, su certeza de que tenían dominio sobre tu vida. Lo que no soportan reconocer es que en aquella sala oscura lo único que se desmoronó fue su ilusión de poder. Querían verte caer, pero el único colapso fue el de su confianza en las fuerzas que los habían sostenido hasta entonces. Descubrieron que esas fuerzas no los respaldan en todo, que incluso la oscuridad mide jerarquías y que hay vidas que son terreno prohibido. Tu rostro, aunque quieto en una fotografía, ardió como fuego vivo en lo invisible. Para ti era solo una imagen más, pero para lo oculto fue un estandarte. Porque cada experiencia que te marcó,
Cada noche en que pensaste que no ibas a resistir y aún así amaneciste de pie, quedó grabado en esa frecuencia que ahora te envuelve como un muro de llamas. Ellos quisieron presentar tu imagen como una llave maestra, pero en su necedad no vieron que lo que tenían en las manos era un espejo. Y en ese espejo lo que quedó revelado no fuiste tú, sino ellos mismos. Su envidia, su fragilidad, su incapacidad de reconocer que jamás alcanzarán lo que intentan arrebatar. El verdadero peso de esa noche no fue tu silencio, sino el ruido ensordecedor de sus propios límites. Esa es la paradoja del mundo invisible. Los que confían en atajos siempre terminan enfrentando consecuencias que no estaban dispuestos a pagar. Porque no hay atajo hacia tu esencia, no hay fórmula rápida para quebrar a alguien que ha sido refinado en el crisol del dolor. Tú no te forjaste en un instante, sino en una vida entera de pruebas que dejaron cicatrices, y esas cicatrices se han convertido en armaduras. Lo que ellos llaman ritual no es más que un intento desesperado de acceder a lo que nunca han cultivado en sí mismos. Pero no entendieron que tu presencia no es prestada ni construida sobre artificios. Tu fuerza es el resultado de todo lo que atravesaste. Por eso, cuando intentan tocar lo que eres, lo que reciben es un impacto que no resiste comparación. El verdadero misterio de esa noche no fue que la oscuridad se negara a obedecerlos, sino que al mirarte reconoció en ti una autoridad que trasciende todo pacto humano. No era obediencia lo que buscaban, era dominio. Y en lugar de dominio encontraron un muro inamovible, un rango sellado con fuego y lágrimas, una energía que no responde a caprichos. Esa será siempre su herida más profunda, que no lograron tocarte, que ni siquiera pudieron provocar un temblor en tu espíritu. Y por más que repitan las mismas fórmulas, por más que enciendan velas y pronuncien nombres, ya saben que contigo no funcionará. Porque en su intento de doblegarte lo que encontraron fue el testimonio vivo de que tú no eres accesible por caminos torcidos. Y ese testimonio elegido seguirá persiguiéndolos como sombra. La evidencia de que hay fuerzas que se inclinan, pero no ante ellos, sino ante la luz que habita en ti. Porque cuando colocaron tu imagen en aquel altar, no se dieron cuenta de que no estaban encendiendo un simple fuego, estaban firmando un contrato. Y en el mundo espiritual, todo contrato exige un pago. Ellos pensaron que si el ataque fallaba, todo se desvanecería en humo, que la noche se cerraría sin consecuencias y que podrían regresar a sus vidas como si nada hubiese ocurrido. Pero la oscuridad no funciona así. La oscuridad no entiende de excusas ni de intenciones. La oscuridad cobra lo que se le prometió, aunque sea con la vida de aquel que osó abrir la puerta equivocada. El instante en que tu fotografía tocó esa mesa, una regla antigua se activó. Y cuando la fuerza convocada descubrió que no podía tocarte, no se marchó en silencio. Giró su mirada y buscó el pago más cercano, la ofrenda disponible, quienes habían osado llamarla. Ellos mismos se convirtieron en el precio de su propio error. Y entonces comenzó la fractura. No vieron tu ruina, vieron la suya. Lo que se quebró no fue tu camino, sino el de ellos. El aire en sus casas comenzó a sentirse pesado. Las sombras que creyeron controlar empezaron a aparecer en los rincones. Sus sueños se llenaron de figuras que no saben explicar, sus días de pérdidas que no entienden de dónde vienen. Llaman a todo eso mala suerte. Culpan al azar o a la economía, pero en lo profundo saben lo que ocurrió. Porque al querer entregar tu nombre, entregaron el suyo. Al tratar de tocar tu energía, comprometieron la propia. Y ahora cada paso que dan les recuerda que jugaron con fuerzas que nunca supieron dominar. Eso es lo que significa ser intocable. Que no necesitas levantar un dedo para defenderte. Que la protección no es un escudo que buscas cada vez, sino una realidad que camina contigo.
En tu vida, cada intento de daño se convierte en una trampa que se cierra sobre las manos que la prepararon. Ellos pensaron que invocaban un poder a su favor, pero lo que atrajeron fue un enemigo que no los suelta. Porque lo que ignoraron es que cuando llamas a la oscuridad, ésta no se retira con las manos vacías. Y si no pudo cobrar de ti, lo hizo con ellos. Ese es el misterio que más los consume. Que el mismo acto que pensaron los haría fuertes fue el que los encadenó. Querían romperte, pero lo único que rompieron fue su propio destino. Querían liberarse de ti, pero lo único que hicieron fue atarse a algo mucho más cruel. Y ahora viven con el eco de aquella noche, intentando convencerse de que nada pasó. Pero en cada rincón, en cada silencio, sienten la presencia de lo que llamaron, recordándoles que las puertas abiertas en la oscuridad nunca se cierran fácilmente. Ese es el peso de haberse atrevido a tocar lo que nunca debieron tocar. Porque aún en la oscuridad existen reglas, jerarquías y límites que no se pueden transgredir. La gente cree que el caos es un terreno libre, que las sombras pueden moverse a su antojo, sin orden ni restricción. Pero no es así. En el mundo invisible hay protocolos, y en esos protocolos hay nombres que están sellados con la marca de lo intocable. El tuyo es uno de ellos, no porque seas perfecto, ni porque nunca hayas tropezado, sino porque lo que viviste te purificó hasta dejarte de pie como acero probado en el fuego. Cada caída que resististe, cada lágrima derramada, cada traición que no logró destruirte, se convirtió en un sello espiritual. Ese sello te elevó en un rango que ni siquiera la oscuridad se atreve a violar. Ellos pensaron que bastaban unas palabras y unas velas para abrir el acceso a tu esencia. Pero lo que ignoraban es que tu nombre no flota en el aire como un papel suelto al que cualquiera puede aferrarse. Tu nombre está archivado en un nivel restringido, bajo una cobertura que no se rompe con artificios. Y por eso, cuando intentaron pasar tu rostro por los canales equivocados, lo único que hallaron fue un muro inquebrantable. Imagínalo como una ciudad llena de calles abiertas y transitables, pero con una avenida principal bloqueada por rejas, advertencias y guardianes invisibles. Nadie se atreve a entrar allí, porque saben que esa zona está vigilada, que es intocable. Así es tu vida en el espíritu. Tu camino está protegido por una muralla invisible que las fuerzas del mal no pueden traspasar. Lo que más duele a quienes quisieron atacarte no es que fallaron, sino que fueron testigos de su propia impotencia. Sus métodos, que antes parecían funcionar con otros, contigo se hicieron polvo. Descubrieron que hay niveles a los que no se accede con engaños ni con trucos, que no todo se dobla con la misma facilidad. Y lo peor para ellos es entender que no hay manera de imitar lo que tú cargas. Porque tu rango no se compra, no se hereda y no se finge. Tu rango se gana en la fragua de las tormentas, cuando elegiste seguir de pie aún con todo en contra. Y esa elección, esa constancia, te puso en un nivel en el que tu nombre fue inscrito en la lista de los que no se tocan. Por eso ahora andan confundidos, intentando explicarse por qué nada resultó como esperaban. Y aunque nunca lo admitan, saben la verdad: tú no estabas disponible para ser dañado. Ni su fuerza, ni sus símbolos, ni sus palabras tenían el permiso para tocarte. Y esa, elegido, es la verdadera razón por la cual permaneces firme, porque incluso en el reino de las sombras existe un límite, y tu vida se encuentra al otro lado de esa frontera. Ellos pensaban que podían silenciarte. Creyeron que al manipular tu imagen lograrían apagar tu voz, como si tu esencia dependiera de un papel o de un ritual. Pero lo que no comprendieron es que cada intento de callarte se convierte en un altavoz más grande para tu verdad. La presión que quisieron ejercer sobre ti no te debilitó. Al contrario, se transformó en la fuerza que afinó tu voz y encendió aún más tu fuego. Querían verte en silencio,
pero lo que provocaron fue que tu mensaje resonara más fuerte en corazones que nunca habías alcanzado. La oscuridad no logró sofocarte. Terminó siendo la plataforma que amplificó tu esencia. Lo que intentaron usar como trampa se convirtió en el escenario de tu revelación. Ellos no calcularon que tus palabras ya no provienen de un deseo de agradar o de encajar, sino de un lugar mucho más profundo, del crisol del dolor, de la fragua de las batallas que sobreviviste. Ahora tu voz lleva un peso que no puede ser ignorado, una vibración que corta el aire y despierta lo dormido. Y esa voz que intentaron enterrar ahora viaja más lejos de lo que jamás imaginaron. Y mientras ellos se esconden en sus dudas, tú sigues avanzando con paso firme. Porque tu vida no es un eco débil, sino una declaración constante de que el fuego que llevas no puede apagarse. No fuiste elegido para andar escondido, sino para brillar en medio de la tormenta. Mira la ironía. Quisieron reducirte a cenizas y terminaron probando que lo que hay en ti es un volcán imposible de contener. Creyeron que podían apagar tu lámpara, pero solo lograron que la flama se elevara y se viera más lejos. Pensaron que tu imagen era un punto débil, cuando en realidad era un espejo que reflejó toda la luz que ellos no soportan. Porque incluso el mismo poder que intentaron invocar reconoció que había en ti algo intocable. Una marca que no se borra, una fuerza que no se doblega, un rango que no se negocia. Esa es la razón por la que aún permaneces, la razón por la que cada ataque se convierte en confirmación. Y ahora entiendes, cada plan en tu contra, cada murmullo, cada intento en lo oculto no fue un retroceso para ti, fue una proclamación pública de tu fuerza. Porque ser elegido no significa ausencia de ataques, sino la certeza de que cada ataque se convertirá en testimonio. Así que camina sin miedo, avanza con la frente en alto. Todo intento contra ti solo servirá para recordarte que llevas dentro un fuego que ni el mismo caos puede soportar. Elegido, este es tu destino. No vivir a la defensiva, sino caminar como quien sabe que su vida es un altar encendido, que sus pasos son firmes, que su voz es clara, que su fuego jamás será apagado. Mira los videos que aparecen en pantalla y suscríbete a Trono Interior para seguir recibiendo mensajes que fortalezcan tu espíritu. Y ahora me despido de ti, no con un adiós, sino con una bendición. Que la luz que te protege siga brillando más fuerte que cualquier sombra.